15 años de catolicismo, 20 años de cristianismo y 2 años de quién sabe qué. Lo único que tengo claro es que Dios es un misterio y que ninguna religión o perspectiva es capaz de capturarlo por completo. Hay muchas formas en que lo divino se conecta con nosotros y aunque sabemos que no tenemos todas las respuestas, queremos hacer todas las preguntas. Juntos vamos a intentar explorar a Dios fuera de la caja en la que le hemos metido. Soy Camilo Velasco y en este podcast conversaremos con personas de diferentes especialidades, trasfondos y creencias para aprender a ser mejores humanos y encontrar a Dios en los lugares más inesperados. Bienvenidos al podcast de One UIO. Para este podcast le invité a mi pana José Luis Verdi, el Chino Verdi. Es una persona que me ha impactado muchísimo, me ha inspirado demasiado, en verdad es un loco. Y hablamos sobre fe, espiritualidad, estructuras de poder, así que espero que lo disfruten tanto como lo hice yo. Y me encantó, Chino, cómo te conocí, porque, claro, me contacto con el Keno Parra, y me dice, tienes que conocerle a este man, que es un loco. Sí. Me dice, si crees que yo soy loco, este man es 10 veces más loco. Y obviamente me dio el teléfono. Me acuerdo que al siguiente día te escribí, vos, buenaza gente, me respondiste y te dije, loco, vamos a un café. ¿Cómo te conociste con el Keno? Yo le conozco al Keno porque en Instagram veo unos Instagram lives que hizo el man sobre la homosexualidad. Ya. Brother, me quedé impactado, tanto así que me inspiró a hacer un podcast que hicimos un podcast sobre eso. Entonces le llamé, le escribí, le dije, Keno, no me conoces, pana, me encantó lo que hiciste, podríamos conversar. Entonces el man, hago casi siempre eso. La gente a veces dice sí, a veces no. Entonces el Keno coge y me responde, me dice de una. Entonces hicimos una llamada de Zoom, porque como no vive en Chile, y ahí lo que me dice de vos. Entonces, claro, me acuerdo que dijimos, hagamos un cafecito de 1 hora y terminé haciendo como 4 horas, loco. Sí, ¿no? ¿Te acuerdas? 4 cafés, y postres, como 7 todo. tazas de café ahí. Sí, loco, fue increíble. Así es que, y me acuerdo que cuando conversamos ahí te decía, Chino, tienes que venir. Así es que, qué hermoso, loco, que pueda estar así. Cuéntanos un poquito, Chino, ¿qué haces, loco? Sé que has estudiado miles de cosas, pero cuéntanos un poco. A ver, chuticas, hablar de mí es difícil. Nada, yo vengo, brother, de una familia pastoral muy sencilla, de una familia misionera pentecostal de la selva del Perú. Ya. De ahí vengo, ¿no? Toda la vida involucrado en las cuestiones eclesiásticas, cristianismo pentecostal, evangélico obviamente, y nada, leyendo libros de teología y la Biblia desde siempre, ¿no? Mi curiosidad, yo creo que, mira, algo que de pronto puede ayudar a entender un poco las búsquedas que he tenido, ha sido la manera en la que yo he visto en cómo la fe construye, configura subjetividades, ¿no? Configura a la gente, su forma de pensar, su forma de relacionarse, la manera en la que ve el mundo, la manera en la que ve su familia, la manera en la que, en la que ve la vida en general. O sea, las personas que adhieren a alguna religión hacen de la religión, hacen de su fe el punto de partida para la configuración de su existencia. Entonces, para mí eso siempre fue muy potente. Yo creo que eso lo entendí desde niño, siempre. Ver la fuerza. Mi padre, yo creo que es una persona muy estudiada, pero él no ha terminado la secundaria. Pero a mí me sorprendía mucho la admiración con la que mucha gente lo buscaba, ¿no? para conversar, y la forma en la que seguían sus consejos. Y yo creo que él es una persona muy, muy sabia en todo el sentido. Pero la potencia del símbolo religioso que se construye, ¿no? A partir de ese escenario de fe, para mí siempre fue muy potente. Entonces, nada, en ese sentido, seguir la cuestión teológica siempre fue, no sé, algo obligatorio, algo que salía siempre de mí, ¿no? Entonces, estudié teología, hice un posgrado en teología también. Estudiando teología, me encuentro, como todo teólogo, bueno, no como todo teólogo evangélico, pero como todo teólogo que más o menos es curioso,
Me encuentro con la teología de la liberación, que es una teología, se le conoce como teología latinoamericana. Es una teología... Porque nace aquí, ¿no? Nace, toma la fuerza aquí. Nace en América Latina, ¿no? Sus dos exponentes quizá más representativos son Gustavo Gutiérrez, peruano, y Leonardo Boff, brasilero. Y algunos otros más, ¿no? Por mencionar a ellos dos, digamos que son como que los grandes iniciadores de esta teología, que es una teología que dialoga de forma muy cercana con las ciencias sociales, porque esta teología propone un giro, mientras que la teología dogmática que nosotros recibimos de Europa, de Estados Unidos, es una teología muy ontológica. Lo que la teología de la liberación propone es leer a Dios no como hace la teología dogmática, es decir, desde la especulación de lo divino, sino desde la lectura de las sociedades, desde la realidad social. Y desde las realidades sociales, y claro, cuando uno lee la realidad social, se encuentra con una crudeza bárbara. Entonces, leer a Dios significa leer a Dios desde la cruda realidad, ¿no? O sea, verle a Dios reflejado en la sociedad. En la sociedad, ¿no? Y en esas dinámicas complejas de lo social. Eso me fue acercando un poquito al tema de las ciencias sociales, de los estudios socioantropológicos del texto, ¿no? Y bueno, al final terminé haciendo otro posgrado en estudios culturales también. Y claro, porque me acuerdo, o sea, nunca me olvidé las palabras que me dijo el que no es de esto de, si crees que soy loco, el chino es 10 veces más loco. Y por eso me encantó. Y justo lo que vos topaste. Yo creo que es para consolación de él mismo, ¿no? Ajá. Algún día tenemos que traerlo al Keno a que hace los 3-1 sería buenísimo. Sí. Justo quería preguntarte eso porque recién acabamos de pasar en Ecuador un evento bastante denso, por decir así. Tuvimos manifestaciones, paralizaciones por más o menos 18 días, si no estoy equivocado. Y vi que vos estabas súper activo. O sea, vi que ponías en Facebook, Facebook Lives, ponías muchos comentarios y toda la cosa. Justo quería preguntarte un poquito de eso, porque ¿cómo para ti fue tu espiritualidad, tu creencia, tu religión, como queramos llamarlo, reflejado en eso? Porque tú fuiste parte, no sé si, creo que es más, estuviste ahí en plenas protestas. Sí. A ver, hay varias cosas que se van mezclando, ¿no? En principio, digamos, yo no coincido realmente con ningún partido político, ¿no? Ni de derechas ni de izquierda. De hecho, mi participación política partidaria es nula, ¿no? Nunca apuesto por ningún partido. ¿Por qué? Porque la política es oscura, ¿no? La política es oscura. Yo tengo una posición política, obviamente. Yo creo que militar una fe, qué fea palabra, ¿no? Seguir una fe, posicionarse en una fe, es a la vez optar por una posición política, ¿no? Es político, ¿no? Como reza el feminismo, ¿no? O sea, lo personal es político. Y esas acciones personales son posicionamientos políticos también. Entonces, cuando uno desarrolla de alguna manera su fe, sea la dirección que fuera, hay un posicionamiento político también. Entonces, yo te mencionaba justo esta cuestión de la teología de la liberación. Justo antes de que me digas esto, es interesante lo que dices porque es tan cierto como la manera en la que tú interpretas tu religión o tus creencias, en este caso para nosotros la Biblia, sí te lleva a un lado político. Por ejemplo, para mí fue muchos años leerlo a través de la derecha conservadora. Entonces, todo lo que yo leía se alineaba con eso, porque iba ya con esta mentalidad a ver eso. Ahora que, claro, he cambiado un poco, en cambio, me he ido un poco para el otro lado. O sea, me parece súper interesante porque es verdad eso que dices. Y sí, mira, lo que pasa es que también por mucho tiempo, sobre todo el cristianismo evangélico, ha estado tan peleado con lo político, ¿no? De hecho, en algunas iglesias hasta ahora está prohibido que uno como cristiano evangélico participe de forma muy activa, ¿no? en algún partido político. Sin embargo, el texto bíblico es un texto que transcurre entre conflictos políticos, ¿no? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Cuando Herodes está por matar a Juan el Bautista, una de las razones por las que él no quiere matarlo es, dice el texto claramente, porque tenía miedo de la gente. ¿Por qué? Porque la representación política que tenía Juan el Bautista era tan grande, ¿no?
que a Herodes le hacía por lo menos pensar 2 veces en matarlo, ¿no? Lo que pasa es que luego, claro, lo mata. Eso pues no termina siendo un problema menor para Herodes, ¿no? A nivel político hablando. Entonces, bueno, hay posibilidades de hacer una lectura sociopolítica del texto y nos vamos a quedar quizá muy sorprendidos, sobre todo por la manera en la que hemos ignorado ese contenido político que hay en el texto y que está, yo diría, de forma inseparable de la cuestión religiosa, porque es que esta separación entre lo político y lo religioso es moderna. Así es. ¿No? O sea, Así es. y que de hecho está haciendo mucho mal a lo político y a lo religioso, ¿no? Yo creo en el Estado laico, pero también por otro lado soy un poco crítico de esa separación que ha habido de la vida religiosa y de la vida política y social, ¿no? Porque antes la vida religiosa era la vida. Abarcaba todo. Era la vida. Era la vida. No te separabas. Exacto. Lo que pasa es que siempre pues, ha habido en toda la historia un aprovechamiento, una instrumentalización de lo religioso para legitimar lo político y los poderes, ¿no? Que se estructuran a través de las organizaciones políticas, ¿no? Entonces ahí hay un problema, ¿no? Y ese es el problema, digamos, por lo cual la Revolución Francesa opta por esa separación radical, ¿no? Entre lo político y lo religioso. Pero te comentaba, este acercamiento a la teología latinoamericana, la teología de la liberación bebe mucho también de la cuestión de la filosofía marxista, del pensamiento marxista. Y una de las cosas, uno de los grandes aportes, creo yo, que hace el marxismo a los estudios sociales es los paradigmas que nos entrega para poder mirar un poco cómo se conforman las estructuras de poder en la sociedad. Esas estructuras de poder que están, otra vez, desde el texto bíblico, siendo señaladas y que están en nosotros, ¿no? Y que de alguna manera es el texto bíblico a mí el que me empuja a estar siempre en contra de las estructuras de poder. Esa es mi posición política, ¿no? Tú le ves entonces que es muy similar, digamos, la política y las estructuras que habían, digamos, en las épocas donde se escribieron el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, con ahora. O sea, le ves una relación bastante... Totalmente. O sea, cuando ves... Hay varios textos, ¿no? que podríamos citar en la Biblia, pero desde el principio, por ejemplo, los evangelios, ¿no? Sobre todo Mateo y Lucas, que tienen textos de la infancia de Jesús. A mí me saca de onda, por ejemplo, cuando... de pronto la infancia de Jesús es presentada como una irrupción en el poder hegemónico de lo político y lo eclesiástico. Esa narración, cuando el anuncio del Evangelio enmudece a Zacarías, es potentísimo, ¿no? O sea, es como, a ver, él es el representante de la hegemonía religiosa, que a la vez tiene representación política también. Y ahora que va a llegar el Evangelio, el representante de la hegemonía calla, queda mudo. ¿Por qué? Porque ya no se le es entregado a él el mensaje, ¿no? Viene uno, es Juan. Pero es curioso, porque Juan es también del círculo de la élite, ¿no? Pero Juan en algún momento renuncia a eso porque se da cuenta que él no puede anunciar el evangelio que ha recibido, el mensaje que él tiene, no puede ser anunciado desde el templo que simboliza el poder y que legitima las estructuras de poder porque el templo está casado además con el imperio. Y que era el poder, la opresión, la marginalización. Absolutamente, ¿no? O sea, Juan sabe que el evangelio solamente puede tener voz si se grita desde el desierto, es decir, desde el lugar de los excluidos y desde el lugar de los desposeídos y desde el lugar de los que no tienen lugar. Entonces, el evangelio hay que gritarlo desde, para y con los del desierto. Eso es lo que yo entiendo del evangelio, ¿no? Entonces, mi posición espiritual y mi posición espiritual traza también mi posición política. Entonces, mi participación en estas marchas no es para sacar a Lazo, no es para posicionar a Issa, no es por ningún... Yo sé que están ahí, yo sé que al final
es un juego de poder también, ¿no? Pero en estos momentos significativos de la historia social, política del país, yo pienso que uno debe tener una posición, ¿no? Y puedo estar equivocado también, ¿no? Pero desde mi sentir religioso, ¿no?, a lo único hacia donde me direcciono y hacia donde me empuja mi sentir religioso, mi fe, es a estar del lado de los que sufren, de los oprimidos, del pobre, ¿no? Y sí, más allá de eso se pueden hacer full cuestionamientos, una serie de cuestionamientos, pero, o sea, para mí, para Jesús, eso estaba claro, ¿no? El evangelio es para los pobres. Lo dijo en las bienaventuranzas, lo dijo muchas veces, lo dijo cuando habló en contra de los ricos un montón de veces. Y a mí me encanta un texto en el que Jesús... Yo no soy bueno recordando textos bíblicos, solamente te lanzo episodios, escenas. Porque no me gusta también cuando muchas veces desde este lado, ¿no?, se empieza a tomar partido desde las lecturas latinoamericanas del texto, a tomar partido por las políticas socialistas, ¿no? Y ya se convierte en una cuestión mucho más tendenciosa, y se asume un mensaje totalmente en contra de los ricos, ¿no? Yo creo que Jesús no tenía ese mensaje. Jesús tenía un mensaje crítico en contra de cualquier tipo de estructura que genere pobreza, que genere dolor, desigualdad, ¿no?, que genere desigualdad, ¿no? Y hay un pasaje en el que Jesús cuenta la historia de un hombre que tenía muchos graneros, ¿no?, y que se va a su casa, como tiene la vida asegurada, a dormir plácidamente, ¿no? Y recordarán esta frase cuando Jesús dice: necio, esta noche vienen por tu alma, ¿no? Cuando llama Jesús la atención sobre esta persona que es rica, hay un pasaje, hay un texto ahí que yo nunca había advertido, en el que dice: pero hay una manera en la que puedes salvar tu alma, y es compartiendo lo que tienes con los que no tienen. Es decir, Jesús sabe que vive bajo un sistema. Y que ese salvar no hablaba de cielo o infierno, ¿no? No, para nada. O sea, es una cuestión súper histórica, social, ¿no?, práctica. Entonces, Jesús sabe que está viviendo en un sistema que lo supera, que Él no va a cambiar nada. O sea que, y esa es la famosa frase de Jesús: a los pobres siempre los tendrán con ustedes, porque Él sabe que el sistema de opresión está en el corazón humano, ¿no? Y sea quien sea que gobierne, ¿no? Claro, no es que estaba avalando la condición de pobreza. No, diciendo, para nada. Esto lo que está diciendo es, estamos esta es la realidad que siempre vamos a vivir. ¿Por qué? Porque el hombre desde siempre va a querer ser como Dios. Génesis capítulo 2. Eso es lo que el Génesis quiere retratar. El gran pecado del ser humano es querer ser como Dios. Por eso comió del fruto, porque quería ser como Dios. O sea, ese es el hilo conductor del texto, ¿no? Entonces Jesús sabe que eso siempre va a ser así, y por eso, o sea, cuando Jesús dice: a los pobres siempre los tendrán con ustedes, lo que está diciendo es: sistemas de opresión que marginan, que diferencian, que oprimen, que empobrecen, siempre va a haber. Y al escuchar eso, ¿no te frustra? Digo, ¿por qué? Porque yo tengo un heavy complejo de Salvador. O sea, eso es sabido, ¿no? Bueno, por eso sí es frustrante. Pues sí, por eso el pastorado me quedó perfecto, loco. Porque es eso, y soy tal vez muy idealista, en el que creo que en verdad podemos eliminar ciertas cosas, erradicar ciertas cosas, pero claro, cuando escuchas de esto y cuando sobre todo eres bien real, te das cuenta que es heavy, o sea, que puede que hagas algo, pero a veces puede ser frustrante para mí, por lo menos, no sé si te pasa a ti, que dices, ¿hasta dónde este cambio puede llegar? O sea, ¿me cachas? Tal vez piensas en el uno que puedes cambiar, pero ya en un tema ya estructural, sí es bastante frustrante decir, hijo de madre, o sea, quisiera ir más allá, pero tal vez no quiero llamar los poderes, pero la estructura del mundo, y no como algo malo, sino de la sociedad donde vivimos, probablemente siempre va a ser así. Sí, tú sabes que la frustración es siempre lo que resta de las expectativas no logradas, ¿no? O sea, si tienes un 100% de expectativa y de ese 100% cubres el 70%, vas a tener un 30% de frustración. Entonces,
Kathy Walsh, que fue una profesora increíble que tuvimos en la Andina durante la maestría de Estudios de la Cultura, tiene en un libro del cual, que no recuerdo el título, una frase que para mí fue brutal. Yo creo que cambió ese complejo de Salvador que yo también tenía cuando era pastor, ¿no? De hecho, una vez una amiga me dijo, yo creo que tú te hiciste pastor porque a ti te gusta el poder. Y yo me quedé pensando toda la noche en eso. Y llegué a la conclusión de que no. Y al día siguiente la busqué y le dije, oye, mira, ¿sabes qué? Yo ayer no sabía qué decirte, pero me quedé pensando y llegué a la conclusión de que no, yo no me hice pastor porque me gusta el poder. Todo lo contrario, yo me hice pastor porque en algún momento de la vida entendí que es un lugar de servicio. Y nunca lo he visto como un lugar de poder. Pero después digo, ¿pero qué pastor no tiene ese complejo? El complejo de Salvador, el complejo de cambiar la vida de la gente. O sea, de que cuando llegas a un lugar te sientes bien porque sabes que la gente te va a escuchar, porque está esperando recibir algo de ti, ¿no? O sea, es que ya te hiciste pastor y automáticamente has entrado en esa burbuja que te convierte simbólicamente en un elemento religioso que la gente va a ponderar. Así es. ¿No? Y no puedes escapar de ese lugar. Pero puedes desde ahí, y esto es lo que Kathy Walsh dice, puedes desde ahí generar fisuras. Me acuerdo cuando me contaste eso. Generar fisuras. Y esas fisuras son esperanzas pequeñas. ¿No? Y las esperanzas pequeñas son las que nos hacen vivir. ¿No? Y yo también, así como Kathy dice en ese libro, yo también hace rato creo que he abandonado las grandes esperanzas. Esa esperanza de cambiar el mundo y de transformar el mundo y de convertir el mundo para Cristo, ni quiero ni va, ¿no? Yo creo que sería lo peor que le puede pasar al mundo, que todo el mundo sea cristiano. Sí. ¿No? Porque además sabemos de qué tipo de cristianismo se harían partidarios. Correcto. Porque la única manera de que todo el mundo sea cristiano es a través de un cristianismo colonizador. Exactamente. No hay otra forma. Que es el que ha llegado que es el acá, que ha llegado, ¿no? Es el que ha llegado acá. Ese cristianismo colonial, ¿no? Y entonces no hay forma, ¿no? Realmente de que eso sea, una buena opción. Y te cuento una cosa, ¿qué fue para mí lo difícil, en verdad, y en este tiempo sobre todo? Bueno, yo trabajé mucho en una fundación donde trabajamos con gente de extrema pobreza y en verdad, desde pequeño siempre tuve este deseo, nada más, tal vez sea por el complejo de Salvador o qué sé yo, pero siempre tuve este deseo de ver la vida de las personas mejorar en realidad. Sin embargo, en estos tiempos, obviamente entiendo por completo, más allá que la parte política, es justo lo que tú dices, ¿no? Es decir, tengo que ponerme en los pies de otros zapatos y decir, en realidad, yo sé, y lo admito y te he contado, que yo nací en privilegio. Sé que esta palabra tal vez se la ha mal utilizado o se la ha explotado, pero es verdad. Es decir, yo nací con oportunidades que muchísimas otras personas no han tenido. En la vida nunca me ha faltado. Gracias a Dios hoy me doy cuenta de eso. Me doy cuenta que más allá que mi burbuja, hay muchas más cosas. Es decir, que mi vida y las personas con las que me he relacionado toda la vida o los lugares donde he vivido, no es la realidad de la mayoría de personas. Entonces, eso sí me ha abierto mucho los ojos a decir, quiero llegar a ese nivel de empatía en la verdad que digo, quiero entender la situación de las otras personas. Y quiero no solo entender, sino hasta cierto punto luchar, ayudar y ir más allá. Pero ¿sabes algo que un poco me desanimó? Fue justamente lo que tú decías hace un momento que puede suceder, que yo no escogí estar acá. Y en realidad te digo, la gente muy cercana no es que ha tenido recursos o ha tenido ese estilo de vida porque han sido ladrones o explotadores, para nada, ¿me cachas? Pero sí mucho escuchaba acá de muchas personas que decían, todas las personas que tal vez tienen otro estilo de vida es porque son ladrones, porque son explotadores. Y eso de cierta manera hasta lo tomé medio personal, ¿me entiendes? Porque veía o sea, obviamente, sé que siempre vamos a estar sesgados, pero lo veía y decía, a ver, yo conozco a las personas más cercanas, mis familiares, ninguno de ellos ha sido explotador, ninguno ha sido abusador, ninguno ha sido corrupto, sino que se han sacado a la madre también porque han tenido oportunidades para hacerlo definitivamente. Pero sí me ha costado un poquito eso de decir,
por un lado, obviamente, sé que tengo que despojarme de muchas cosas y tengo que dejar de ser sesgado y en verdad no solo de labios para afuera, decir quiero apoyar a la gente, sino realmente hacerlo en el día a día. Pero sí me molestó un poco eso. No sé si lo tomé personal, no sé si está bien ni siquiera, ¿me cachas? Como que tú estás allá y desde tu privilegio, que sé que lo tengo, no ves la realidad y es porque son corruptos o has abusado o eres tú parte de los que han, ¿cómo se llama? Han sido los que traen la marginalización y todo. Entonces, eso sí me costó. Entonces, ser honesto, esa parte me ha costado. Lo que pasa es que es el sistema, ¿no? No es la gente. Y creo que hay que entenderlo así, como una cuestión estructural. Y por eso para mí, yo escribí un post sobre la paz, no sé si lo revisaste, No sé. por ahí está perdido en el Facebook. Cuando hice un post un poco como una crítica a las marchas por la paz que se hacían en el contexto del paro. Básicamente mi crítica iba en la falta de entender la forma estructural en la que se configuran estas relaciones sociales de poder. Y para mí es súper importante eso, porque de esa manera no nos peleamos con las personas. Es como cuando uno entiende, es como cuando uno entiende, por ejemplo, el tema del feminismo, como lo entiende Agustín Laje, ¿no? en su forma muy minúscula, muy reducida de entender el feminismo, ¿no? Como una lucha entre mujeres y hombres, ¿no? O sea, esa es la forma, ni siquiera básica, es la forma equivocada de entender el feminismo, ¿no? El feminismo, y como cuando habla... nos han presentado muchos de esa manera. Claro, ¿no? O sea, cuando el feminismo, a través de las teorías de género y las teorías feministas, lo que hace es descubrir o ponerle nombre a una estructura de opresión llamada estructura patriarcal, no está hablando de los hombres, está hablando de una estructura, ¿no? De un discurso, de un dispositivo que se instala en nuestras subjetividades, que se instala en nuestras existencias, en la forma en la que habitamos el mundo, hombres y mujeres, LGBTQ+, todos habitamos esas estructuras, ¿no? Entonces, que nos hacen comportarnos de formas, ¿no? Sexistas, machistas, misóginas, homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas, etc., ¿no? Y que está presente en todas las relaciones. Entonces, son estructuras. Entonces, yo pienso que cuando nosotros entendemos eso, y ¿sabes qué? A mí me parece genial que Jesús lo entendió. Y Jesús no era ningún letrado de nada. Jesús era un campesino ignorante. No era nada más, o sea, no tenía sabiduría de lo alto de nada, ¿no? O sea, Jesús es un campesino. Lo pintaron, ¿no? Jesús millonario por poco y que era el más estudiado. O los que aceptan que no era nada de eso, dicen, pero tenía sabiduría de lo alto. Ninguna sabiduría de lo alto. O sea, lo que Jesús tenía era sensibilidad. Nazaret era un pueblito, ¿no? Nazaret no era ni un pueblo. Nazaret era un algo que no aparece ni en los mapas de su tiempo, ¿no? O sea, hay mapas, qué sé yo, y menciones, por ejemplo, Flavio Josefo, que es uno de los que más, una de las fuentes más importantes para el tiempo, ni siquiera sabe dónde queda Nazaret, ¿no? No se menciona. No, Nazaret habrá tenido quizá por ahí, di tú, unas 10, 15 casas, cuevas, ¿no? Era una ciudad muy, muy precaria, ¿no? O sea, por eso cuando este discípulo dice qué de bueno puede salir de Nazaret, es cierto, ¿no? O sea, es la expresión más natural que alguien diría. O sea, no se está ni siquiera expresando despectivamente de Jesús. O sea, diciendo la realidad del momento. Claro, momento. está diciendo Nazaret, o sea, ¿qué es eso, no? Pero lo entendió. O sea, yo no creo que Jesús era una persona pues que entendía de teoría social, no, nada de eso. Jesús lo único que tenía era sensibilidad, y para mí eso es todo lo que se necesita en la vida. Porque tú le ves incluso a Jesús codeándose con campesinos, pero también gente de la élite. Totalmente. Y no hacía esta diferencia, o sea, no hacía como tú dices, los unos contra los otros. Claro. Me encanta esto que dices, que era la estructura. Y es bonito. Y ¿sabes qué? Yo creo que por eso Jesús se separó de Juan el Bautista. Una de las teorías más fuertes que hay sobre el Nuevo Testamento y Jesús es que Jesús fue discípulo de Juan el Bautista, ¿no?
por eso se bautizó con Juan el Bautista, y que después se separa del grupo del Bautista, ¿no? Yo creo que Jesús se separa de Juan el Bautista porque Juan el Bautista es políticamente más incisivo. Yo creo que Juan el Bautista sí está creando una especie de polaridad entre ricos y pobres, y a Jesús eso no le gusta. Juan el Bautista es mucho más doctrinal, por eso bautiza. A Jesús nunca lo vemos bautizar, ¿no? Porque a Jesús no le importa eso. A Jesús no le importa, mira, tú eres de mi grupo, ¿ah? Estás comprometido con mi grupo, ¿ah? Ajá, no te quiero ver en otro grupo. De los míos. Claro, no. Entonces, Juan el Bautista no. Juan el Bautista sí te bautiza y te sella, ¿no? Entonces, ya estás bautizado, ahora eres de los míos. Claro, y vive como yo, haz lo que yo digo. Claro, no, a Jesús vienen y le dicen, maestro, hay unos por ahí que están hablando también en tu nombre. Y Jesús dice, ¿qué pasa? Déjale, no pasa nada. No, pero ellos están hablando en tu nombre, pero no son parte de nuestro grupo. Y dice, no pasa nada, tranquilo, ¿no? O sea, Jesús no tiene esa intención de hacer doctrina, de hacer un grupo, de dogmatizarlo, no. Para él todo tiene que ver con el corazón, ¿no? O sea, con sentir a Dios, desde la vida, desde el camino, ¿no? Desde donde tú quieras sentirlo. Y entonces cuando Jesús habla, como tú dices, con los letrados, no les expone ninguna gran doctrina de nada, ¿no? Les lleva a hablar de qué, del amor. Dice, bueno, Dios es amor, y el que ama al prójimo ama a Dios, y el que ama a su prójimo como a sí mismo, pues ha conocido a Dios. O sea, ese es el discurso de Jesús, un discurso súper sencillo, elemental, ¿no? Y cuando Jesús opta por los pobres, no lo hace para ponerlos en contra de los ricos, solamente los hace para dignificarlos, para visibilizarlos, para estar con ellos, porque para Jesús el solo hecho de estar con ellos ya es darles un lugar en la vida. El solo hecho de abrazar y tocar a un leproso es darle dignidad, ¿no? Y no es para decirle, mira, ahora que eres de mi grupo, estos son tus enemigos, ¿no? Vamos nosotros a hacer nuestro grupo para que este grupo triunfe, ¿no? Y podamos hacer nuestro reino, ¿no? No, ese no es el discurso de Jesús. Entonces, que lamentablemente el cristianismo se ha convertido en lo opuesto. Totalmente, ¿no? Y en lo opuesto mal, ¿no? Porque es en lo opuesto para legitimar los poderes de turno, ¿no? Y ahí sí, pues, se ha perdido totalmente, ¿no? Entonces, esa conciencia que Jesús tiene de las estructuras de poder y de opresión no es una cuestión teórica, ¿no? Es solamente una cuestión sensible. Es como darse cuenta de la absurdidad que hay cuando alguien dice que el pobre es pobre porque es vago y porque quiere. ¿No? Y uno dice, hijo de madre, ¿no? O sea, tú nunca has ido al campo, nunca has visto a la gente levantarse a las 3, 4 de la mañana y sacarse la madre. O sea, esa gente es vaga, ¿en serio? ¿Es pobre porque quiere, en serio? Como ¿no? que dirían, yo deseo ser pobre. Exacto. Es ¿no? una ignorancia tremenda que lamentablemente es un ¿no? discurso que fluye bastante en ciertos sectores. Ajá. Entonces, pero es un discurso, yo no diría ni siquiera ignorante, insensible. También. O sea, esa persona no necesita hacer un posgrado en ciencias sociales para darse cuenta que eso no es así. Necesita simplemente ver con sensibilidad a la gente. Y eso es lo que Jesús hacía. Jesús veía a la gente que sufría y no decía, la gente sufre porque es tonta, porque no se organizan para pelear contra el Imperio Romano. O sea, Jesús sabía que no importa cómo se organicen, el imperio les iba a aplastar, ¿no? O sea, que no había manera de que esta gente pueda hacerle cosquillas al imperio, no había forma. Entonces, no trataba a la gente de tonta. Había gente que protestaba, estaban los celotes, que eran una especie de grupo revolucionario de la época, ¿no? Que organizaban revueltas, ¿no? Y se enfrentaban, emboscaban a los soldados romanos cuando estaban ahí como que medio distraídos, disminuidos, ¿no? Los emboscaban y los mataban, y después venían 1000 soldados romanos y los aplastaban y los mataban a todos, ¿no? Y la gente se burlaba de ellos, ¿no? Y decía, esta gente ridícula, ¿no? Y Jesús decía, no es gente ridícula, es gente que está cansada de vivir como vive. ¿Por qué? Porque en ese sistema de opresión, la esclavitud era uno de los motores de la economía del imperio. Pero la esclavitud no es como nosotros nos imaginamos la esclavitud hoy, esa esclavitud racial de la que tenemos memoria, ¿no? Un poco, memoria histórica. No, la esclavitud en los tiempos de Jesús no era porque una persona era negra o porque era amarilla o verde, no era racial.
la esclavitud se alimentaba ni siquiera por los presos de las guerras, como se piensa muchas veces, no. La mayor cantidad, el mayor porcentaje de esclavitud en el tiempo de Jesús era por la gente que no podía pagar sus deudas. Y entonces se las esclavizaba y trabajaban como esclavos hasta pagar sus deudas. Y habían deudas que eran tan grandes, porque se acumulaban los intereses, que tenía que trabajar él, su hijo, su nieto, su bisnieto para pagar esa deuda. Entonces, esa era la esclavitud que había en ese tiempo. Eran deudas de lujo. No eran deudas por lujos, eran deudas para arrendar tierras. Porque cuando uno habla de campesinos en el tiempo de Jesús, no estamos hablando de campesinos que tenían tierras. Eran campesinos. Los pastores no pastoreaban sus ovejas, nunca. Los pastores pastoreaban las ovejas de otros, de los señores hacendados, ¿no? Los pastores no tenían ni ovejas, ¿no? Entonces, esa era la realidad que Jesús veía, ¿no? Y la esclavitud que había era básicamente por gente que no podía pagar sus deudas, que se endeudaba ¿para qué? Para pagar los impuestos al imperio. Entonces, imagínate, esa era la realidad tan precaria en la que estaban, ¿no? Entonces, todo lo que a Jesús le faltaba era ver con sensibilidad. Y ahí viene Nada más. justo porque claro, dentro, como tú dijiste, dentro de todas estas personas, llega un punto en el que te hartas y dices, ya pues, o sea, no jodan. Y comienzas a reaccionar. A veces eso puede llevar a la violencia, que lo hemos visto. ¿Tú crees que puede haber un cambio si es que tal vez no llegara a ese punto de violencia? ¿Crees que se escucharían las voces? Mira, lo que pasa es que el tema violencia es un tema muy complicado en nuestras sociedades. Yo te recomiendo un librito que estoy justo leyendo ahora. El título es La fuerza de la no violencia, de Judith Butler, escritora terrorífica para los cristianos conservadores, ¿no? Yeah. Judith Butler es la filósofa de las teorías queer. Ya. Y a mí me encanta, y mira, yo tengo un posgrado en estudios de género, y es justamente, a mí me interesó los temas de género, porque yo encontré en los estudios de género esa posibilidad de adentrarme de forma sensible a los sistemas de opresión. Y esta filósofa que hace teorías de género y teorías queer, escribe un libro que se llama La fuerza de la no violencia. ¿Por qué? Porque para ella la única manera de que no exista violencia es que se instaure un sistema de igualdad donde las otredades desaparezcan, ¿no? Donde lo que ella llama la dualidad desaparezca, es decir, donde no seamos tú y yo, dos individuos separados, donde desaparezca este concepto de la naturaleza humana, ¿no? O sea, incluso pensar que el hombre es egoísta por naturaleza, que el hombre es violento por naturaleza, es una cuestión súper complicada, porque cada vez que nosotros hablamos que somos algo por naturaleza, estamos asumiendo que somos individuos, y esa noción de individualidad nos hace olvidar que todo lo que somos y todo lo que pensamos y que todo lo que sentimos lo hemos construido socialmente. Entonces, si no somos conscientes de que absolutamente todo lo que somos, la forma incluso en la que sentimos, la forma en la que reímos y lloramos, todo es una construcción social, ¿no? Si no somos conscientes de eso, si no deconstruimos nuestra mirada de la naturaleza humana, ¿no? Para pensar que nos construimos en grupo, no vamos a poder nunca ser capaces de pensar la violencia. Porque la violencia solamente existe en el momento en el que nos convertimos en individuos. Hay un autor, me parece que es Jean-Luc Nancy, que propone la idea de dejar de pensarnos como cuerpo individuo, de dejar de decir que tenemos un cuerpo y empezar a creer desde el somos un cuerpo. ¿Por qué para él es importante eso? Por lo mismo que dice Judith Butler, ¿no? Porque el tema de violencia va a existir desde todos los lugares, desde el oprimido, desde el opresor,
desde siempre, mientras sigamos viviendo esas estructuras que nos enseñan a pensarnos como individuos. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando decimos violencia, ¿cómo justificamos muchas veces el uso de la violencia? Decimos, bueno, es en defensa propia, ¿no? O sea, yo no estoy siendo violento, el violento es él, ¿no? Y eso muchas veces desde grupos, incluso activistas, socialistas, desde grupos feministas, desde activismos incluso pacíficos, ¿no? O pacifistas, ¿no? Es como que la violencia viene del poder hegemónico, ¿no? Y mi respuesta no es violenta, ¿no? Entonces, ese argumento ni siquiera es válido, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo te digo a ti, a ver, si tú entras a mi casa, me agredes, ¿no? Entonces yo reacciono con violencia, entonces luego voy a justificar y voy a decir, no, pero fue en defensa propia. Ok, pero esa defensa propia, ¿cuáles son los límites de esa defensa propia? Si tú no me agredes a mí, si agredes a mi hija, entonces yo te agredo a ti. Y mi argumento va a ser el mismo, fue en defensa propia. Pero ya no me agrediste a mí, fue a mi hija. Pero el argumento es el mismo. Pero suponte, en ese caso específico, ¿qué harías tú? Es que hacia eso voy, es que no hay argumento que justifique ningún tipo de violencia, pero mientras sigamos pensándonos de la manera en la que lo hacemos, la violencia va a estar presente siempre. No como un elemento del cual hay que pensar siquiera como una cuestión externa que viene hacia nosotros o que la ejecutamos, sino que nos habita. Y mientras nos habite la violencia, va a estar presente en todo lo que hagamos, ¿no? No solamente en lanzar piedras, sino en la construcción de discursos y en las firmas de decretos. Ahí también hay violencias, ¿no? Y nuestras acciones diarias que tomemos. O sea, como sociedad, como ciudadanos, podemos tomar ciertas decisiones que violentan o, como tú decías, quitan la dignidad de otras personas. Y ahí me viene otra pregunta, porque adentrarnos un poquito más a esto, que hemos visto que hay un círculo, y incluso vemos en los relatos bíblicos y en la historia, que es muy fácil que los oprimidos se conviertan en los opresores. Y has visto que hay ese ciclo. ¿Cómo podríamos tal vez evitar que eso suceda? Es decir, llegar a un punto de igualdad, sabiendo una vez más, como tú decías, que solo podemos ir a través de esas fisuras y evitar que suceda eso. En la historia de Israel tú ves oprimidos, opresores, oprimidos, opresores, como que nunca la cacharon, ¿no? Claro, es que, no sé, a través de la lógica hegeliana, ¿no? Es la lógica del amo y el esclavo. Y dice, la única manera de salir de esa lógica amo-esclavo es no que el esclavo quiera ser algún día amo, ¿no? Sino que ambos abandonen ese lugar y el deseo de ser amo, ¿no? O sea, es la única manera. ¿Sabes que por eso a mí este texto que te cité del Génesis capítulo 2 siempre me ha parecido potentísimo? Yo cuando lo vi con estos ojos estudiando en el seminario, me acuerdo, tenía que dar una clase sobre Génesis y me puse a leer Génesis capítulo 2 y de pronto se me explotó la cabeza cuando vi esta cuestión de cuál fue el pecado del ser humano. O sea, qué es lo que el Génesis quiere señalar como la madre de todos los pecados o el padre de todos los pecados. No es la desobediencia. Fue cuando quería gobernar sobre los otros. Exacto, ¿no? O sea, a nosotros nos han hecho pensar que el primer pecado del ser humano fue la desobediencia. Y nos han hecho pensar eso, ¿para qué? Para imponernos la obediencia, porque la obediencia es un paradigma de dominación, ¿no? Yo no creo en la obediencia, para mí la obediencia es una cuestión fea, no le enseño a mis hijas a ser obedientes, ¿no? A nada. Yo creo que... ¿Cómo te ha resultado eso? La manera en la que nos construimos debe pasar por otros lugares. Hay que eliminar la palabra obediencia de nuestros vocabularios. Es una mala palabra. ¿Cómo te ha resultado con tus hijas? Bien, porque yo creo que para que eso sirva, uno mismo como padre debe dejar de creer que los hijos deben obedecerle a uno. Y yo lo he creído. Entonces, cuando mis hijas no hacen lo que yo quiero que hagan, no me hago problema. Está bien que ellas hagan lo que ellas quieren hacer, está bien eso. Y bueno, luego irán descubriendo en la vida que no siempre es así la vida, ¿no? Pero bueno, o sea, el yugo de la obediencia yo no se las voy a poner.
Y bueno, eso es lo que se nos ha puesto a partir de la lectura del Génesis, ¿no? Entonces no, cuidado, ¿no? Porque el primer pecado del ser humano fue la desobediencia. No fue la desobediencia. El primer pecado del ser humano fue querer ser como Dios. Ese fue el punto de convencimiento, porque todo estaba bien, ¿no? En el relato mítico, la mujer habla con la serpiente y la serpiente le dice, mira, que el fruto, que Dios te ha dicho eso, y la mujer está convencida de lo que tiene que hacer. Dijo, no, Dios nos dijo que no hay que comer ese fruto, ¿no? Y no lo voy a hacer. Hasta que aparece el argumento, ¿no? El argumento en boca de la serpiente dice, no, lo que pasa es que Dios sabe que si comes de este fruto vas a ser como Dios. Y ahí está el quiebre del relato. Entonces la mujer dice, oh, voy a ser como Dios. La mujer en este relato significa humanidad. Entonces, ese es el argumento que le convence. ¿Y qué es lo que el escritor del Génesis, en este caso del Génesis 2, quiere enseñar, quiere dejar escrito? Es que el fundamento de todo pecado, el fundamento de toda la desgracia que vivimos en el mundo, es que el hombre quiere ser como Dios. Eso es lo que él quiere dejar, ¿no? Y eso involucra superioridad, ¿no? Eso involucra siempre querer estar por encima del otro, ¿no? Entonces, ese es el deseo que nos domina, ¿no? Entonces nosotros seguimos comiendo el fruto siempre, ¿no? Seguimos haciéndole caso a la serpiente siempre. Siempre que yo veo a la otra persona desde arriba, estoy comiendo el fruto, estoy obedeciendo a la serpiente, ¿no? Siempre que yo hago diferencia, siempre que me creo más que alguien, qué sé yo, por lo que sé, por lo que tengo, por lo que sea, ¿no? Incluso no solamente porque pertenezca a cierta clase social, ¿no? O sea, hay personas que se creen superiores porque usan una túnica, una sotana y solamente comen verduras, ¿no? O sea, puedes sentirte superior de muchas maneras, ¿no? Puede parecer noble la causa, pero internamente... Totalmente. Y ese es el hilo, ¿no? Que uno, yo creo, debe ser siempre consciente de no traspasar, porque es súper fácil. Es súper fácil traspasarlo. Y el problema está, incluso que nuestras sociedades se han construido tanto sobre la lógica del querer ser como dioses, que cuando no te comportas de esa manera, pierdes socialmente. Definitivamente. Yo que es me para aburrí, sobrevivir y para prosperar tienes que seguir ese patrón. Compa, yo me aburrí del pastorado, porque el pastorado en muchos casos siempre es querer ser como Dios. Y cuando yo empecé a deconstruir esa pastoral, la gente se aburrió de mí. No todos, ¿no? Pero muchos. Y para muchos era muy difícil que yo no me presente como ese pastor que está de alguna manera espiritualmente por encima de los demás. Entonces, cuando yo empecé a trabajar más en esa pastoral horizontal, yo sentí y vi que fui perdiendo el impacto pastoral que uno tiene desde las pastorales convencionales. Porque tenía otra expectativa. Porque de quién la gente tiene ser. otra expectativa totalmente, ¿no? La gente quiere seguir a alguien porque lo ve superior porque a ellos. Muestra ese poder, Porque, muestra ese exacto, liderazgo y es el que guía. Podría hablar años contigo, Chino. Tengo 3 preguntas cortas para ti. La primera es, me encantó esto que tú contabas de el amo y el esclavo, para que no se repita el ciclo, es llegar al punto en el que los dos se despojan de esto. El uno querer ser como el amo y el otro querer gobernar sobre otros. Prácticamente, ¿cómo crees que uno puede llegar a ese punto? Es una lucha diaria, obviamente, pero de no querer estar sobre nadie y realmente poder vivir para que los otros tengan una vida digna. ¿Sabes qué? Yo creo, o sea, para mí la respuesta es espiritualidad. La espiritualidad hace que uno trascienda más allá de sus egos, de sus individualidades. Ahora que hablábamos al principio sobre esta cuestión de buscar la experiencia mística, ¿no? Sabes que para mí eso es súper importante, porque yo creo que cuando uno abandona eso, se polariza, se pierde en otras polaridades, porque siento yo que de alguna manera
cuando una persona tiene fe, la fe se construye a través de 3 direcciones: lo contemplativo, el razonamiento crítico y la práctica. Para mí, si esos 3 horizontes no están claros en nosotros, entonces de alguna manera siento que perdemos el objetivo, ¿no?, de abandonarnos a la sencillez, ¿no? ¿Por qué? Porque hay espiritualidades que son muy místicas o solamente místicas, ¿no?, de solamente contemplación, de solo búsqueda contemplativa, y son esas espiritualidades que se llenan de ego porque piensan que están, pues, un nivel superior, en la 4ª dimensión de no sé qué cosa, Dios, claro, ¿no?, que tienen el tercer ojo, etc., ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay lo otro, no hay crítica y no hay práctica. Pero hay otras espiritualidades que abandonan lo místico, que pasa mucho, por ejemplo, en los seminarios, que pasa mucho con algunas personas que son personas de fe y que empiezan a encontrarse con buenos textos, ¿no?, con buenas teorías, con otras realidades, claro, que amplían su mente y comienzan a ver en la experiencia contemplativa o mejor dicho, comienzan a ver la experiencia contemplativa con cierto desdén. A mí me pasó eso, ¿no? te decir. A mí también. Me pasó bastante. A mí también. Entonces, es como que, no, estos que hablan en lenguas y estos que cantan y que lloran, ¿no? O sea, todos estos son ignorantes por poco, ¿no? Porque no han leído a Paul Tillich, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Igual te llenas de orgullo, ¿no? Yo he conocido a un montón de estudiantes que, porque ya están en 2º o 3er semestre y saben un poquito más, pues ya tratan con desprecio a sus pastores, porque sus pastores son gente sencilla, y vuelves, del campo, o sea, el problema es que, ¿no?, estás haciendo lo mismo que criticabas. Claro, o sea, vuelves ahí. Y lo otro es la cuestión práctica, ¿no? Cuando se polariza solamente lo práctico. Entonces dicen, no, yo no soy, o sea, para mí la religión no va conmigo, la contemplación no existe en mi vida. Eso no es parte de mí. La cuestión de pensar un poco la fe tampoco, ¿no? Para mí es lo práctico, o sea, para mí es lo que yo hago, etcétera. No soy, qué sé yo, me meto en algún activismo, etcétera, ¿no? No estoy comprometido con ningún grupo, ¿no? Y eso también nos llena del mismo ego, ¿no? Entonces es como que empezamos a despreciar a los otros, ¿no? O sea, yo creo que tiene que haber un equilibrio entre estas cosas, ¿no? O sea, cuando hay práctica, que haya crítica; cuando hay crítica, que haya contemplación; cuando hay contemplación, que haya práctica, ¿no? Porque siento que estas cosas van equilibrándonos, ¿no? Y para mí Jesús tiene mucho de esto también, ¿no? Siento que Jesús era un hombre profundamente místico, era un maestro espiritual. De hecho, Jesús era un líder espiritual más que un líder social o político, era un líder espiritual. Pero jamás vemos a Jesús presumiendo de esa espiritualidad, ¿no? Apenas el texto menciona, a veces al final del relato dice, y se apartó a orar solo, nada más. No nos dice no era la esencia, no era lo que no nos dice cuánto tiempo, sí. No nos dice de qué manera. Sin embargo, cuando lo leemos, ¿no? Es lo que maximizamos, ¿no? Lo que maximizamos, ese pedacito, ¿no? Ajá. Y después vemos a Jesús, pues, construyendo también algunas cuestiones teóricas. Otra vez digo yo, no creo intencionales, sino que para mí vienen de su sensibilidad, de su práctica de la fe, ¿no? Jesús tiene una sensibilidad profunda por las personas que sufren, tiene una sensibilidad profunda por los excluidos de su mundo, elabora ciertos discursos, ¿no?, al respecto, y lo acompaña con su espiritualidad. Para mí esa fue la combinación perfecta que hizo de Jesús el personaje que trascendió finalmente, ¿no? Y que, bueno, en algún momento de la historia pues se pierde, y cuando se pierde venimos entonces a ver la construcción de cristianismos perversos, ¿no? Y justamente con eso es interesante buscar esta humanidad de Jesús, esta parte tan humana de él. Brevemente, para ti, ¿qué significa ser mejor humano? Chúticas. Que pasa que yo tengo problema con lo humano ya. ¿Ya? Porque esa categoría de lo humano lo que hace es diferenciarnos de lo animal, ¿no? Y creo que eso ya nos ha hecho demasiado daño,
Ojalá nos llamáramos todos animales mismos, ¿no? Y capaz nazca un poco más de empatía por lo animal también, ¿no? O sea, lo humano es una categoría que nos hemos inventado para diferenciarnos, ¿no? De lo animal, para diferenciarnos supuestamente. Lo humano es inteligente, lo animal no, ¿no? Entonces, cuando queremos hablar de brutalidad, hablamos de nuestra animalidad, como que lo animal es bruto, ¿no? Entonces, ya para mí el tema es más, querer ser mejores humanos todavía, ya es problemático. Ajá, digo yo, ojalá seamos mejores animales, más bien, ¿no? ¿Y qué tendrías que ser para ser un mejor animal? No sé, yo creo que entendernos como parte de un todo. Hermoso. Y Sí. última pregunta, y siempre termino los podcasts con esta pregunta. Es un poquito, puede ser extensa, pero y un poco compleja, pero ¿qué es Dios para ti? Wow. Dios es todo. Y como en filosofía, el todo es la nada. Dios es todo y a la vez es la nada. Yo creo que Dios es todo aquello que habitamos y que nos habita. No sé, es esa profundidad de la vida misma y a la vez es la sencillez de la vida. Creo que Dios está. Dios está. Y no hace falta buscarlo. Dios está ahí en la vida siempre siendo. Y en ese sentido, pues creo que no hay forma de salir de su habitación. No hay forma de desentendernos de eso. Lo que pasa es que tampoco es que Dios sea un algo, ¿no? que de alguna manera determina lo que hacemos, nuestra vida. No, creo que Dios está ahí. Mi hija mayor se declara atea, tiene 10 años. Ella dice que no cree en Dios. Y yo la felicito porque siempre que dice eso se refiere al Dios de la escuela en la que está, ¿no? Ajá, ella estudia en una escuela cristiana. Y está aburrida de ese Dios. Y entonces, cuando yo intento explicarle esto, ella no logra entenderlo, ¿no? Y le digo, mi hija, está bien, yo te felicito que no creas en ese Dios, porque en ese Dios no hay que creer, ese Dios es malo. Dios es todo. No lo entiende y dice, no, yo no creo en Dios. Pero creo que su sensibilidad por la vida dice lo contrario, ¿no? Ajá, está ahí, Dios está. Entonces, no sé, o sea, creo que para mí Dios es eso, es eso que está presente, que sostiene la vida y nada más. Apalabrarlo, discursear sobre él es imposible. Así es. O sobre eso, ¿no? Más bien. Así es. Gracias, Chino, loco, en verdad, qué gusto. Sí. Hace tiempos que estábamos planificando esto, qué bueno que se dio. Y en verdad, ojalá que tengamos muchas de esas conversas. Es que gracias, Chino. Chévere, gracias a ti.